Evangelio de hoy sábado, 10 de febrero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 10 de febrero celebramos a Santa Escolástica. Lectura del primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32 y capítulo 13, versículos 33 al 34. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los pueblos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, y había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor. El rey mandó que lo soltaran, el jefe de sus pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos los prodigios del Señor. Recordemos los prodigios del Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y de dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían, además, unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estamos en esta nueva bendición que el Señor nos regala? Porque ya lo sabemos, que si estamos vivos es porque somos bendecidos con un nuevo día. Un día que es como un regalo, una gracia inmerecida, porque no hicimos nada para merecerlo. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su infinita bondad y en que busca darnos todo lo necesario para hacernos felices, nos provee de la vida y nos mantiene y nos sostiene en ella. Invoquemos pues al Espíritu Santo que nos ilumine para profundizar en el mensaje del Evangelio del día de hoy. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Muy bien, pues hoy encontramos en este Evangelio un símbolo, un acto que simboliza o manifiesta de alguna manera la Eucaristía, que es la multiplicación de los panes. Jesús multiplica los panes, 7 panes que los discípulos consiguieron. Y el motivo de que lo haya hecho Jesús es porque se compadeció de la gente que tenía hambre. Las personas, hombres y mujeres, siempre tenemos hambre. Porque, por decir, a la palabra hombre, a la primera letra, después de la H, en lugar de una O, a la O le pones una rayita y entonces se convierte en una A. Entonces el hombre con una sola rayita, entonces ¿en qué es? De hombre a hambre. El hombre siempre tiene hambre. Y Jesús lo sabía, porque Jesús nos creó, Él conoce nuestras necesidades y está atento a nuestras necesidades. Y no solamente las descubre y las conoce, sino que las soluciona. Les dio de comer, les quitó el hambre, saciaron su hambre, porque estaban con Jesús. Y si estamos con Jesús, ¿de qué nos vamos a preocupar? Jesús está atento, simplemente hay que estar con Él y que Él esté con nosotros. Ahora, el hombre siempre que tiene hambre, ¿dónde se acerca a comer? A la mesa. ¿Dónde te sirven de comer? En la mesa. Pues el hombre que tiene hambre, el hambre del hombre se sacia en la mesa. Hay que ir a la mesa a comer. Bueno, igual, con la misma técnica, a la primera, así como a la primera O de la palabra hombre le pusiste una rayita y dice hambre, a la palabra mesa, a la primera E, después de la M,
en lugar de agregarle algo, le quitas las 3 rayitas y queda una sola así, una vertical. Y entonces, ¿cómo dice? En lugar de mesa, ¿cómo dice? Misa. Misa. Entonces, el hambre del hombre se sacia en la misa. El hambre espiritual del hombre. El hambre del cuerpo se sacia en la mesa. Hay que acercarse a la mesa. El hambre espiritual del hombre, del alma, se sacia en la misa. Así que hay que ir para saciar nuestra hambre del cuerpo, la hambre física, a la mesa. Y para saciar nuestra hambre espiritual, el hambre del alma, hay que ir a la misa. De la mesa a la misa. El hombre que tiene hambre tiene que ir a la mesa y tiene que ir a misa. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué el Señor ha instituido la Eucaristía? Porque sabe que el alma del hombre siempre tiene hambre. Y el hambre del alma se sacia en la misa. En la misa Jesús nos ofrece su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Y miren cómo lo que sucede. Les manda a la gente que tiene hambre, ¿qué le manda Jesús? Que se sienten en el suelo. Y luego Jesús no les da el alimento directamente, se los da a través de sus discípulos. Bueno, en la misa también hay que llegar a la misa y hay que sentarse. Si no tuviéramos bancos, se sentarían en el suelo, pero ahora hay sillas o bancas, entonces, o pupitres, entonces se sientan en las bancas, se sientan en las sillas. Entonces, pero hay que llegar y sentarse, hay que participar en la misa y estar sentados, como quien dice, porque cuando te acercas a la mesa, hay que sentarse alrededor de la mesa. Pues en la misa igual, hay que ir y sentarse, es decir, el sentarse significa disponernos a comer, disponernos a comulgar. Y sentarse en la misa significa pues estar en gracia, porque estar en gracia es estar dispuesto a comulgar. Así es, entonces, y luego no es Jesús directamente el que nos sirve su cuerpo y su sangre en la misa, son sus apóstoles, es decir, sus sacerdotes. No solamente, el apóstol es el obispo, pero sus discípulos sí, eran sus discípulos, ¿verdad? Los que les dan de comer a la gente, reciben de Jesús y ellos se los entregan a la gente que está sentada, es decir, que está dispuesta, que está en gracia. Si alguien está en misa y está en pecado mortal, no puede comulgar, así que a sus discípulos no les van a dar, no les deben de dar y no se pueden acercar a comulgar, porque cometen otro pecado que se llama sacrilegio. Entonces, hay que estar en gracia y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque en cada partícula, aunque sea la más pequeña del pan o de vino consagrado, está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el comulgar bajo las dos especies, pues es como que una redundancia de lo mismo. Si ya comulgaste con el pan, pues ya comulgaste todo, porque en el pan consagrado está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es algo innecesario. Pues en algunos lugares se acostumbra así. Bueno, está bien, pero es redundar en lo mismo. O sea, ya comulgamos. O incluso si que no alcanzaste el pan consagrado, puedes comulgar bajo la especie de la sangre. Ahí está toda la presencia de Dios eterno, Jesucristo vivo y resucitado y glorioso. Así que acerquémonos pues a la misa dispuestos, es decir, en gracia, para sentarnos, para abrir el corazón y recibir esa maravillosa regalo del cuerpo y sangre de Cristo, que es el camino, que es la gracia, que es el pan de la vida eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.